Estimada profesora Beatriz, se presentará el trabajo final de metodología y la investigación, teniendo como título Factores críticos en el sistema privado de pensiones en el Perú 2019. Teniendo como índice capítulo 1 Introducción, capítulo 2 Revisión de literatura, capítulo 3 Metodología. Dentro del capítulo 1, el título Factores críticos del sistema privado de pensiones en el Perú 2019, los antecedentes, el sistema privado de pensiones en el Perú, el sistema privado de pensiones en América Latina, agentes que participan en el sistema privado de pensiones y participación del Estado. El sistema privado de pensiones. Este nace tras el colapso del Sistema Nacional de Pensiones en el Perú en 1993. La instancia del sistema privado de pensiones se crea con la primera medida de la Ley 10624 en 1946, donde las empresas privadas debían establecer un capital de más de 2 millones de soles y tendrían la obligación de jubilar a sus empleados con más de 40 años de servicio. Dentro de la Ley 25967 en 1992, el sistema privado de pensiones tiene el objetivo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sistema previsional social en el Perú, formado por las AFPs que otorgan a sus asegurados las prestaciones de jubilación, de invalidez, gastos de sepelio y sobrevivencia. En el tema del sistema privado de pensiones en Latinoamérica, fue en Chile que comenzó con este sistema privado de pensiones en América Latina. Y 12 años después, como segundo país, fue Perú, con el sistema privado de pensiones en 1993, donde comenzó sus operaciones según el decreto ley 25967. Chile en realidad se distingue porque cuenta con un mercado laboral mucho más flexible, a un menor sobrecosto laboral para las empresas en comparación a nuestro Perú. Con la creación del sistema privado de pensiones se busca un modelo previsional autofinanciado que asegura en realidad el bienestar de los trabajadores y sus familias al momento de la jubilación o en caso de invalidez o fallecimiento. Este es un nuevo sistema que impacta en el bienestar de todos los asegurados y por la sugerencia del Banco Mundial se llegaron a unir también países de América Latina como Colombia, Uruguay, Argentina, Costa Rica y México. Dentro de nuestros agentes que participan en el sistema privado de pensiones, tenemos al SBS, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, la Asociación de Fondos y Pensiones, Salud. Tenemos estas AFPs como Profuturo, Prima, Integra, Habitat, y a las aseguradoras como Mafre, RIMAC, La Positiva y Pacífico. En el tema de participación del Estado, de acuerdo al Banco Mundial, en 1994 indica que al envejecer las personas van disminuyendo sus ingresos, lo que permite que la gente mayor ya no tenga que mantenerse con sus ingresos corrientes, por lo que hace uno dependa de transferencias familiares, ahorros o programas de seguridad social, afectando de esta manera la economía de los países subdesarrollados, ¿no? Donde el envejecimiento se va acelerando y duplicando su población mayor en un corto tiempo en comparación a los países industrializados. Por lo que existe la necesidad de que el Estado intervenga en esta situación, ya que no resulta muy confiable que la población mayor tenga que depender de los abonos familiares, ahorros e inversiones por parte de las personas jóvenes, ya que ellos no conocen en su totalidad las necesidades reales que puede tener un adulto mayor. Presentaremos el propósito de nuestra investigación. Como objetivo principal, analizaremos los factores críticos del sistema privado de pensiones en el Perú en el 2019. Objetivos secundarios serán evaluar la situación actual del sistema privado de pensiones en el Perú, identificar las ventajas y desventajas del sistema privado de pensiones en el Perú y reconocer las consecuencias futuras de mantener el sistema privado de pensiones actual. Como importancia de nuestra investigación será estudiar la dinámica del sistema privado de pensión y la aplicación en el mercado peruano por las siguientes razones. La primera, pues aportará evidencia sobre diversos factores que puedan ocasionar que un sistema privado de pensión sea exitoso o no y que además necesite una reforma porque implica un mayor beneficio o perjuicio. Segundo punto es porque aportará evidencia de los cambios demográficos y tecnológicos que afectan el desarrollo sostenible de un sistema privado previsional.
En relación a esto, el Perú también ha estado en un proceso de evolución, lo cual genera la necesidad de evaluar si es necesario, factible, realizar una reforma al sistema previsional privado actual. Como preguntas de nuestra investigación, la pregunta principal y fundamental sería: ¿cuáles son los factores críticos del sistema privado de pensiones en el Perú en el 2019? Y como preguntas secundarias será: ¿cuál es la situación actual del sistema privado de pensiones? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del mismo? ¿Y cuáles son las consecuencias futuras de mantener un sistema privado de pensiones? Como definición de términos, el sistema previsional está determinado por dos sistemas de protección social, uno que es el Sistema Nacional, en este caso de pensión, y el Sistema Privado de Pensión. Brindando como función principal, brinda la cobertura de pensiones donde los trabajadores deben aportar para obtener la retribución económica. Que es una pensión de jubilación, es el pago que se realiza a la persona que acumuló un fondo, una cuenta individual de capitalización, a través de una AFP, que en este caso es una administradora de fondo de pensión. El análisis actuarial es el estudio de modelos estadísticos que evalúa los riesgos de inversión de las empresas del sistema privado de pensiones. Y como último, la cuenta individual de capitalización, que no es más que una cuenta donde se registran los aportes realizados por el afiliado. Existen actualmente dos tipos de cuenta, ¿no? Las de aporte obligatorio, donde se consignan todos los pagos retenidos y pagados, y los de aporte voluntario, donde se registran los aportes voluntarios con fin y sin fin previsional. En cuanto a la viabilidad del proyecto, la investigación es factible ya que contamos con estudios previos sobre los modelos de sistema de pensiones privados en otros países. Asimismo, tenemos casos de éxito que permiten comparar estos modelos con el sistema privado de pensiones en el Perú. En cuanto a los supuestos, en todos los países donde se realiza el estudio, suponemos que el gobierno tiene una intervención mínima para asegurar la transparencia del sistema. Sabemos que hay gobiernos que intervienen en los sistemas privados de pensiones y generan distorsiones en ese sistema. Entonces, para este estudio estamos suponiendo de que esa intervención no se realiza. Asimismo, sus decisiones no pueden afectar de manera drástica en los modelos de pensiones. En cuanto a la revisión de la literatura, lo primero que hicimos fue determinar las palabras claves para la investigación, que son pensión, sistema, pobreza, reforma, fondos y modelos. Luego procedimos a hacer la búsqueda en la base de datos formales como Web of Science y EBSCO para, durante esta búsqueda, hacer un afinamiento de las palabras y de las frases que buscábamos. Y posteriormente, al identificar todas las lecturas referidas al tema, pasamos a hacer un orden y clasificación de la información. Con esta clasificación identificamos, y con la revisión de cada lectura, identificamos cómo íbamos a agrupar la información. Hicimos clúster por temas, como contexto actual del sistema en cada país o en cada... El tema de estudios, los estudios que se habían hecho en cada modelo del sistema privado de pensiones y ya propiamente los modelos que existían en los diferentes países que estaban dentro del alcance. Posteriormente, para el desarrollo del argumento y elaborar el documento, hemos considerado 4 temas principales. Primero, la evolución del sistema en América Latina, los modelos de pensiones que existen, los casos de estudio de éxito o que no tuvieron éxito, para identificar qué factores influencian. Y finalmente identificamos cuáles eran los factores dentro de toda la lectura, que era el tema cultural, económico, social e incluso tecnológico. Y ya para proceder a la crítica de la literatura, hicimos un mapa donde se identifica qué agentes interactúan en el sistema privado de pensiones, que son las ONPs, las administradoras de fondos de pensiones, la Superintendencia de Banca y Seguros como regulador y finalmente las compañías de seguros. Y los factores claves o factores críticos que hemos identificado dentro de la lectura es los sociales, los culturales, económicos y tecnológicos. Lo que nos ha permitido hacer la crítica de la literatura es hacer el contraste de estos modelos a la realidad del Perú, ¿no? Para verificar si estos factores también aplicarían al Perú y si impactarían o tendrían las mismas consecuencias que se tuvieron en los modelos aplicados en el exterior.
En cuanto a la metodología de investigación que vamos a aplicar, primero, considerando el diseño de la investigación, el propósito es explicativo, ya que vamos a explicar cuáles serían los factores que han influenciado en las economías o en los sistemas privados de pensiones de otros países. Y de ahí la lógica es deductiva, el alcance es transversal y el diseño es no experimental. No vamos a realizar ningún experimento, se realizarán entrevistas o cuestionarios cualitativos. La epistemología es constructivismo y el propósito es aplicativo. En cuanto a las estrategias cualitativas, tenemos el método del caso. En referente a la selección de la muestra sería de 150 personas representantes de las AFPs establecidas en el Perú, con un margen de error del 5%, y también se está considerando a las personas representantes de las entidades regulatorias. Asimismo, la selección de los elementos muestrales es probabilístico. En cuanto al instrumento, se van a realizar encuestas cualitativas o entrevistas, que serían a través de entrevistas. Con referencia al tema de recolección de datos, sería una encuesta online individual. El consentimiento informado. Previo a la encuesta se va a informar a los encuestados los fines de la investigación del tipo académico para que estén conscientes sobre el tema de investigar, y va a ser todo bajo el criterio de confidencialidad. No se va a informar qué personas respondieron qué preguntas y qué respondieron. Y para el análisis de datos se va a considerar el sistema Atlas TI5. Para seleccionar la muestra, ya sea el cálculo de la misma, hemos considerado nuestra pregunta de investigación, las unidades de análisis que serían los representantes de las AFPs establecidas en el Perú y en los países del G7, y la delimitación de la población son empresas privadas del Perú. También se está considerando empresas privadas de pensiones de las economías más importantes y que pertenecen al grupo G7. El cálculo del tamaño de la muestra sería, como la población es desconocida, hemos considerado también un error estándar o máximo aceptable del 5% y un nivel deseado de confianza del 95%. De acuerdo a la aplicación de la fórmula para calcular la muestra, la cantidad de personas entrevistadas serían 150. En cuanto a la selección de la muestra, serían gerentes generales y gerentes financieros los que serían encuestados. En cuanto a los instrumentos, se va a utilizar una encuesta donde aquí se detallan las preguntas que se van a realizar, que serían 10 preguntas, donde se indica por qué considera que los AFP son importantes en su economía, hasta la pregunta que si en los últimos 5 años el Estado ha realizado modificaciones legislativas que han impactado de manera negativa en el sistema. Antes de esto se va a pasar a las preguntas básicas como edad de la persona, en qué empresa trabaja, cuál es el cargo que ocupa y cuántos años trabaja en la empresa. En cuanto a las conclusiones, la primera conclusión es que realizar una investigación exploratoria sobre los factores críticos del sistema de pensiones permite identificar si estos factores han favorecido o no a los sistemas, y nos va a permitir realizar una comparación con el sistema peruano para verificar si esos factores son aplicables o no. Asimismo, el reconocer estos factores permite al Estado y a los agentes que participan dentro del sistema plantear planes de corto y largo plazo que disminuyan el riesgo de fracaso del sistema, así como la sostenibilidad y el desarrollo saludable de un sistema donde todos los agentes participantes sean beneficiados. También podemos concluir que el sistema privado de pensiones nace con el fin de ser una nueva reforma en el Perú frente al sistema nacional anterior, ¿no? Este sistema nace en 1993 y hace que todo el sistema anterior, donde el Estado era el único participante, se modifique en su totalidad, ¿no? Y ahora permite brindar una protección total a los asegurados y de esta manera poder aumentar el ahorro en la economía del Perú. Asimismo, la investigación cualitativa permite verificar las diferentes formas de visualizar el sistema privado de pensiones desde el punto de vista gerencial. Y a través de ello sabemos de primera mano qué factores críticos influyen en las AFPs y cuáles serían inclusive las acciones a tomar con las coyunturas generadas en el Perú. Asimismo, determinar una muestra con únicamente altos mandos fortalece la confiabilidad de los datos que se analizarán. Y estas son las referencias que se han tomado en consideración para el desarrollo del trabajo.